Vamos a ver hoy solo un capítulo, el capítulo 5 de Números. ¿Se acuerdan qué significaba números? ¿Alguien se acuerda? El nombre, la palabra números. En el desierto. En el desierto. Ese es el nombre original para los judíos. Números se le puso mucho después cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego. Y se le puso por todos los números que hay, los censos y todo eso. Pero realmente la historia es la historia de en el desierto, de Israel en el desierto. Y el mensaje de esta noche se llama llamados a ser limpios. Y la estructura de este libro es interesante porque nos quedamos ahí cuando en ese lapso, en ese periodo de tiempo del libro de Levítico, de un mes, donde Dios le revela todo el servicio que va a ocurrir en el tabernáculo a los sacerdotes y todos los sacrificios que ahí se iban a hacer, como una especie como de un manual de procedimiento para los sacerdotes. Y aquí ya hemos comenzado a ver los preparativos para la salida o para el viaje de Israel rumbo a la tierra prometida, un viaje que tardaría 2 semanas, iba a transformarse en un viaje de 38 años y medio más o menos. Entonces decíamos de que antes de llegar y de salir, Dios empieza a organizar a la gente, y que el capítulo 1 y el capítulo 2 era el censo, donde todo Israel fue contado y fue establecido, donde cada quien se iba a ubicar y se iba como que a posicionar. Y Dios los estaba organizando para avanzar, pero también para prepararse para la guerra. En el capítulo 3 y 4 vimos que los levitas son contados ahí, son censados como un grupo aparte, y que Dios los organiza a ellos para servir. Entonces, por un lado, el capítulo 1 y 2 es como una especie de organización, yo le puse como administrativa. Y el 3 y 4 es como una organización espiritual. Y vamos a ver que antes de poder avanzar, todo esto es lo que Dios está haciendo. Antes de salir al camino, aquí viene algo que es importante, que es la importancia de la santidad y de limpiarse. Acuérdate, cuando estudiamos el libro de Levítico, decíamos de que Dios ahí les dejó a Israel algo bien importante y bien claro. Y era que ellos como nación habían sido llamados a vivir por otro estándar. Que ellos no tenían que vivir bajo el estándar ni bajo las costumbres que ellos habían visto en Egipto. 400 años son una gran influencia, pero tampoco tenían que vivir bajo el estándar de lo que ellos iban a ver en el lugar donde Dios los iba a llevar, la tierra de Canaán. Entonces, el estándar era el estándar que Dios había establecido. Ahora, no es necesario que vayas ahí, pero te quiero leer en Éxodo 29. Éxodo 29 dice, Dios le dice lo siguiente a Israel, le dice: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y ahí está el propósito de Dios, y aquí me encanta porque vemos 3 cosas que Dios hace con Israel, lo que Dios hace con su gente. Primero vemos que Dios salva a su gente. Acuérdate que los sacó de Egipto. Dice que yo los saqué de la tierra de Egipto. No es Moisés que los sacó, ¿ok? Dios usó a Moisés, pero el que los liberó fue Dios. Y es la obra de Dios. Entonces Dios los saca. Después Dios vive entre su gente, porque dice: voy a habitar entre los hijos de Israel. Dice el comienzo del verso 45 de Éxodo 29. Y en el verso 46 dice: para habitar en medio de ellos. Entonces, no solamente este Dios que vimos en Levítico, que es completamente santo y perfecto, salva a su gente, sino que de una manera increíble desea vivir en medio de su gente, en medio de su pueblo. A pesar de su condición y a pesar de nuestra condición humana caída, Dios quiere habitar en medio de su gente. Y lo tercero es, Dios quiere revelarse o guiar a su gente, porque dice que y conocerán que yo soy Jehová. El propósito de Dios es que su gente le conozca. Dios conoce a su gente, pero su gente no lo conoce a Él. Y eso es lo que a veces nos sucede. Dios no sabe a la perfección quiénes somos, dónde estamos, lo que hacemos, absolutamente todo. Nosotros nos falta conocimiento de quién es Dios. Y Él quiere revelarse. Eso es lo increíble de nuestro Dios, que Dios quiere revelarse a nuestra vida. Lo hizo con Israel y lo hace ahora con nosotros, a través de Jesucristo. Entonces,
De hecho, Colosenses, por ejemplo, nosotros que estamos en el Nuevo Testamento, Colosenses 1 dice que allá hace una descripción de nuestro Señor Jesucristo, y él dice que Jesús, lo primero que dice es que Él es la imagen visible del Dios invisible. Que Jesús es la imagen. Yo siempre decía, bueno, ¿por qué tanto Dios que prohibía las imágenes? Porque esa imagen, esa representación de Dios estaba reservada para su Hijo. Él iba a ocupar ese lugar de la perfecta revelación de Jesús, y Él se reveló a la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. En Juan 1:14, Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, dice, lleno de gracia y de verdad. Dice que habitó entre nosotros y le vimos, dice. Y este Dios se hizo hombre, se reveló. Acuérdate, en el Antiguo Testamento la única revelación era la presencia a través de cosas sobrenaturales de Dios. Una vez al año en el Yom Kippur el sumo sacerdote entraba el día de la expiación y veía una manifestación de Dios, un solo hombre, pero a través de Jesús Dios se reveló a toda la humanidad, y en la persona de Jesús toda la humanidad puede conocerle. Ahora, algo importante, Dios es santo y es perfecto, y se nos revela así como un Dios que realmente no tolera el pecado. En Levítico 11, 45 o 44, el 45, Dios le dice lo siguiente a Israel, le dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. En el verso 45 de Levíticos 11 dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Y desde un inicio Dios establece, mira, ustedes tienen una nueva identidad como Israel. Ustedes, su identidad está determinada por quién soy yo. Y eso es importante, o sea, nadie te puede decir tú eres así. El único que te puede decir tú eres así es Jesús. Y Él establece y define nuestra identidad. Y nuestra identidad está relacionada en quién es Él. Y por cómo es Él, esos atributos o esas características se van a manifestar en la vida de sus hijos. Y aquí Dios le dice, yo soy santo y ustedes van a vivir de esta manera, con este estándar, con lo que es importante para Dios, lo va a hacer para ustedes. Entonces, y vimos, ¿se acuerdan que en Levíticos la santidad se reflejaba y Dios veía hasta los detalles que jamás imaginamos? No era simplemente algo que se hacía en el tabernáculo, sino que realmente Dios pedía santidad y buscaba santidad en todas las áreas de la vida de su gente. Y hoy es lo mismo, Dios no ha cambiado. Tenemos otra manera de relacionarnos a través de Jesús, pero Dios sigue siendo santo y la Biblia nos habla de que eso es importante. Ahora, en el capítulo que vamos a ver hoy, vamos a ver tres cosas. Hay una palabra que se repite mucho y es mancillar, es contaminar. Y esa palabra se repite 9 veces, y esta historia está relacionada en que la contaminación o limpiarse de ciertas cosas que contaminan. Acuérdense que la idea de Levítico era que habían muchas cosas que separaban al pueblo de este Dios santo, que los hacía estar ceremonialmente impuros. ¿Se acuerdan que lo vimos mucho? Impuro y todo eso. Era ceremonialmente, eso les impedía a ellos adorar a Dios, ir a hacer todo lo que tenían que hacer. Y dependiendo de lo que pasaba, algunos tenían que vivir fuera del campamento y todo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces vamos a leer del verso 1 al verso 4 de Números 5, y dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado como muerto. Y así a hombres como mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Entonces hay 3 cosas. Este capítulo se puede dividir así. Del verso 1 al verso 4 están cuerpos contaminados, por decirlo de alguna manera. Del verso 5 al verso 10 están relaciones contaminadas. Y del verso 11 hasta el final están matrimonios contaminados. Esa es la idea, la estructura del capítulo 5. Y vamos por parte, cuerpos contaminados. Aquí aparecen tres casos que ya lo vimos en Levítico, no vamos a profundizar en eso. Pero vemos la lepra. La lepra era algo que era incurable, que realmente muchos como comentaristas no entienden muy bien si la lepra de ese tiempo era la misma lepra que se conoce ahorita,
pero era lepra, era algo que era incurable, que realmente por muchos siglos se mantuvo como que un poco desconocido la manera de poder controlarlo. Y la lepra aparece en Levítico 13, el procedimiento en que se diagnosticaba lo que tenía que hacer uno que estaba pues con lepra. El capítulo 14, ¿se acuerdan? Estaba el procedimiento para el que había sido limpiado de la lepra, pero en ninguna parte aparecía quién podía limpiar a un leproso. Ahí hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Hasta que llega Jesús, los leprosos empiezan a ser sanados. Entonces la lepra era algo que realmente te separaba. Y ya lo vimos, ahí dice, tenían que vivir fuera del campamento. Y cuando dice, los expulsaréis o los van a correr, los van a poner fuera del campamento. No es que ya no pueden ser parte de Israel, pero no pueden vivir donde vive toda la gente. Entonces uno de esos casos eran los que tenían lepra. También habla aquí de fluidos. Y habla de todos los, lo vimos en Levítico también, de todos los fluidos que a veces salen de tipo sexual, también de transmisión de enfermedades, los fluidos en las mujeres. Ahí establece todo eso Dios, de que esas cosas te hacen estar ceremonialmente como que impuro. Puedes leer Levítico 14, también aparece un poco de eso. Y los que tocan cadáveres. ¿Se acuerdan que no podían tocar cadáveres? El tocar un muerto significaba que quedabas impuro, que estabas separado y que no podías, tenías que hacer todo un procedimiento de purificación para poder tener comunión y compañerismo con el resto y poder ir a adorar a Dios. Entonces, ceremonialmente impuros. ¿Y qué es lo que Dios está reforzando aquí? Está reforzando esta idea que Él es santo. Eso es lo que Dios está reforzando, que Él es Dios, un Dios santo, y que el pecado nos separa de Él. Que el pecado nos separa de Él. Y tú puedes decir, son cosas que son enfermedades, pero sí, o sea, Dios dice eso es pecado y eso es algo que nos separa, y Dios nos da la razón por la cual tienen que estar fuera. El verso 3, ¿por qué? Porque dice, fíjate, fuera del campamento los echaréis para que no contaminen el campamento, dice, de aquellos entre los cuales yo habito. La razón por la cual ellos debían de estar fuera es porque en ese lugar está la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no es compatible con el pecado. Y porque no puede el pecado habitar delante de la presencia de Dios. Esa es la idea que está reforzando Dios en esto. Entonces la identidad de este Dios santo que no tolera y que no puede haber compatibilidad con el pecado y que hay separación. Y eso es lo que todo el Antiguo Testamento nos viene mostrando, que Dios es justo, que no hay sombra, no hay mancha en Él, y que por el hecho de nuestra condición pecaminosa estamos separados de Dios. Y que no hay manera de poder acercarnos a menos de que sigamos un procedimiento, algo que lidie con ese problema que nos separaba de Él. Ahora tú dices, ok, yo creo en Jesús. Y estoy en el Nuevo Testamento, eso ya no aplica para nosotros. Claro que no aplica. Pero Dios sigue siendo santo, ¿ves? Él no ha cambiado en lo absoluto. A veces tenemos esta idea de que estamos en la gracia y que la gracia es una licencia para pecar. Y eso es mal entender la gracia. La gracia no es una licencia para pecar. De hecho, vamos a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Pablo dice lo siguiente a la iglesia ahí en Corintios. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y lee las promesas que hay antes, y todo lo que Pablo dice antes. Dice, así que puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí Pablo le está hablando a cristianos neotestamentarios, o sea, a nosotros. A gente como nosotros. Y nos está diciendo que hay cosas que tenemos que limpiarnos. Lo mismo que Dios le está diciendo a Israel, límpiense, o estas cosas tienen que estar afuera. Pablo nos dice a nosotros que tenemos que limpiarnos de todas estas cosas que contaminan la carne y el espíritu. Que tenemos que perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. La santidad y la santificación en el cristiano es algo, ¿se acuerdan cuando lo vimos? Que implicaba 3 cosas. La santificación era, somos santificados, somos declarados santos cuando creemos en Jesús. Así legalmente somos santos. Por eso las cartas tú ves a Pablo, a los santos de tal ciudad, a los santos de tal acá. Somos santos, declarados. O sea, Dios nos ve así. Eso es un gran alivio. Pero el segundo proceso es la santificación que comienza y que va a llevar toda nuestra vida.
que es el proceso donde Dios nos va transformando. Sí, y siempre lo decimos, salvación, Dios nos salva del mundo. Santificación, Dios saca al mundo de nosotros. Y eso tarda toda la vida. Hasta el último respiro, Dios va a estar transformándote y cambiándote. Y tú, no, hasta que te mueras no vas a poder decir, ya la libré, o sea, como que ya no me va a pasar nada. Dios siempre va a traer situaciones para transformarnos y para cambiarnos, porque Él nos está santificando. Y la tercera parte de la santificación final completa, cuando ya estemos con Cristo, ya vamos a tener otra semejanza, otro cuerpo y todo eso. Entonces, pero en la santificación que lleva toda nuestra vida es algo que Dios hace, pero también es algo en lo cual tú y yo colaboramos con Él. Tú y yo colaboramos con eso. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Aquí Pablo dice, tenemos que limpiarnos de ciertas cosas. Y lee lo que dice antes. Entonces es importante, la santidad es importante para Dios. Tú ves a los ángeles cantando santo, 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 nos dicen amor, amor, amor. O gracia, gracia, gracia. Es santo, santo, santo. Es un atributo importante de Dios. Y realmente eso es lo que es. Es santo. Y aquí Números habla de estas cosas que ellos debían de hacer. De que ellos tienen que estar fuera y pueden volver a la comunión si eso se trata, si eso se cambia. Ahora con los leprosos, pues no, nadie pudo sanarlos hasta que vino Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús cuando sana al leproso? Lucas 5. Jesús tocaba y Él tiene que venir a salvar, a limpiar a los leprosos. Entonces, contaminados físicamente o corporalmente. Versos 5 al 10. Además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote suyo será. Y aquí vemos otra cosa, relaciones contaminadas, relaciones manchadas. Y lo vimos en Levítico. Lo vimos que es interesante cómo Dios quiere que su gente enfrente las diferencias. A veces decimos, ya soy cristiano, ya llegué a una iglesia, no voy a tener problema con ninguno de mis hermanos. Déjame río. Vamos a tener problemas. Van a haber situaciones donde vas a discutir, te vas a enojar. Una iglesia te puede dar un montón de razones para no venir más, ¿ves? Pero tenemos que entender la realidad. O sea, que a este lado de la eternidad todavía no somos lo que debiésemos de ser. Y van a haber diferencias, van a haber situaciones. ¿Ves cómo Pablo y Bernabé se separaron en el libro de Hechos? Y yo creo que obviamente tenemos la historia de Pablo, pero yo creo, no tengo ninguna duda de lo que Dios hizo con Bernabé. Y a veces hay diferencias, a veces tomamos caminos diferentes, pero aquí es interesante que Dios quiere que manejemos el conflicto de una manera sabia, de una manera que le honre. Y hay dos cosas cuando tú pecas en contra de tu hermano. Dios le está diciendo, cuando tú peques contra tu hermano, entiende esto, estás pecando en contra de Dios. Primero pecas en contra de Dios. ¿Cómo vas a resolver este asunto? Es, número 1, con confesión. Fíjate el verso 7. Aquella persona confesará el pecado que cometió. Lo confesará. ¿Y qué es lo que hacemos? Confesamos nuestro pecado a Dios nada más a veces. Y no confesamos nuestro pecado al que ofendimos. Porque decimos, Dios me va a perdonar y con eso es suficiente. Pero ¿sabes qué? Aquí Dios nos muestra que es importante, obviamente, la confesión hacia Él, pero también tu relación debe ser restaurada a nivel horizontal.
¿ves? No solamente vertical, sino horizontal también. Y aquí Dios establece algo que se llama restitución. Y lo vimos en Levítico. Restitución o indemnización es como que restaurar lo que ha ocurrido. ¿Y qué da eso? Restituir, el diccionario lo pone como volver algo a quien lo tenía antes. Entonces, cuando tú pecabas en contra de tu hermano, cuando Dios le dice a Israel, cuando tú pecares, y puedes leer Levítico, cuando tú pecares contra tu hermano de diferentes cosas, como mintiendo, como que levantando falsos testimonios, incluso lo típico, ¿no? Me encontré algo y no sé de quién es. Y dice, si tú sabes de quién es y no se lo devuelves, estás robando, estás mintiendo. Entonces Dios nos conoce realmente quiénes somos, ¿verdad? O sea, no sabe por dónde nos vamos a escabullir. Entonces Dios pone todas esas reglas y esas normas para nosotros y nos deja atrapados, ¿ves? No podemos escaparnos de Él. Entonces cuando pecaremos, dice, cuando ustedes pequen en contra de su prójimo, ustedes le van a devolver lo que tomaron y aparte le van a dar un 20% extra como restitución. Es interesante eso, restituir. Entonces dice, pues se murió, no tengo que devolver nada. Dios dice, no, ok, si se murió, si ya no hay nadie y si no tiene familia, se lo vas a dar a Dios y se lo vas a ir a dejar al sacerdote. O sea, no te vas a librar de pagar el total más el 20%. Y ¿sabes qué? Me gusta eso porque primero, cuando tú restituyes, la restitución es una demostración de verdadero arrepentimiento. Tú puedes decir, estoy arrepentido, lo siento, y a veces nos quedamos en lo siento nada más. Pero cuando realmente hay un arrepentimiento, se va a demostrar, dice Dios, en restituyendo el agravio y dando un 20% más de lo que hiciste, del daño que hiciste, del daño que causaste. ¿Ves? El pecado es costoso, dice Dios. El pecado es costoso y significa que hay que reparar eso. No quiere mi hermano, perdóname. Sí, soy tu hermano y te perdono. Somos de Israel, ¿verdad? Pero esto es lo que dice Dios. Vas a darle todo lo que le tomaste y le vas a dar un poco más. Y lo vas a bendecir de esa manera. Ya no nos gusta el bolsillo. Porque somos hermanos y paz y amor, ¿verdad? Pero así es como Dios quiere que ellos funcionaran. Que realmente el amor se demostrara así. Ahora, vamos así rápido a Lucas 19. Es una historia que vamos a ver pronto, espero, el domingo. Lucas 19. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque tenemos esta noción de me arrepiento lo confieso con Dios y ya, y no hago nada. Pero fíjate, Lucas 19, verso 8 al 10. La historia del chaparrito más famoso de la Biblia. ¿Ya están ahí? Ok, dice así. Entonces, dice Zaqueo, ya saben la historia de antes, lo pueden leer después, pero dice, entonces Zaqueo, verso 8, puesto en pie, dijo al Señor, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, fíjate, se lo devuelvo cuadriplicado. Dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, Zaqueo, era un recaudador de impuestos, estafaba a medio mundo. Entonces, cuando él está diciendo se lo devuelvo, tenía mucha gente a la cual le iba a tener que devolver. Dice, y se lo voy a devolver cuadriplicado. Le voy a dar más de lo que realmente le tomé. Y eso es restituir. Eso es arrepentimiento. Nuevo Testamento. Restituir. Vamos a Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26, verso 20. Verso 19 y 20 dice, por lo cual, oh rey Agripa, son palabras de Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén
y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ok, ¿cómo se ve eso en la práctica? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El arrepentimiento siempre se demuestra con una acción. El arrepentimiento no es simplemente me siento mal, eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento es un cambio de acción, algo concreto que se hace en una acción práctica y real. Y Dios le dice, ustedes van a demostrar que se han arrepentido con sus prójimos de Israel, dándole lo que le tomaron el daño o pagando el daño y aparte dándole un 20% más como restitución a ellos. Así van a honrar a Dios, así van a glorificar a Dios. Entonces, la restitución era eso. Ahora, había un asunto. Cuando tú pecabas, dices, es un pecado en contra de Dios también. La restitución resolvía el problema horizontal, pero hay un problema vertical, hay un problema con Dios. Entonces, cuando tú pecabas en contra de tu hermano, había un sacrificio que era necesario hacerse. ¿Ves? Un inocente tenía que morir por el pecado. Y ahí está Dios dándonos ahí con ¿cómo se llama? Con frijolitos, enseñándoles a Israel, así con monitos, con dibujitos de cómo el pecado se tiene que pagar. Cada pecado se tiene que pagar. Y que no queda así como que en el aire bailando. Como que, pues, ¿quién sabe qué hay que hacer? Alguien muere, ¿ves? Incluso el quedarte con algo que no es tuyo, un animal debe de morir. Porque el pecado es costoso y hay que pagar. Entonces Dios le está diciendo, mira, van a ir a la tierra prometida y todavía ni se mueven, todavía no los voy a mover. Pero antes de avanzar tienen que entender algo. Dios le está diciendo, antes de avanzar es importante restaurar sus relaciones interpersonales con sus hermanos. Mira, tú no puedes avanzar en la fe si tienes problemas con tus hermanos. Realmente. No puedes avanzar en el camino que el Señor tiene por delante si te estás peleando con medio mundo. Y tienes conflicto con todos. O sea, en tu trabajo tienes conflicto, en la iglesia tienes conflicto, afuera tienes conflicto. Entonces hay un común denominador ahí y no son los demás. Entonces Dios quiere que avances en la fe, avances en lo que Él tiene por delante. Pero antes de avanzar tienes que entender de que tus relaciones con los demás son importantes para Él. Y Dios le dice, antes de movernos rumbo a la tierra prometida donde fluye la leche y la miel, quiero que se pongan a cuentas y que no tengan problemas entre ustedes. Y que los problemas, más que no que tengan problemas, que los problemas se resuelvan de la manera en que Dios ha dejado establecido. Jesús dijo que si vienes a presentar tu ofrenda en el altar, ¿te acuerdas que un hermano tiene algo en contra tuya que tienes que hacer? Dejar tu ofrenda ahí y ir y reconciliarte con tu hermano. Y después que eso esté resuelto, vienes y alabas a Dios y adoras a Dios. ¿Te das cuenta lo importante que es para Dios tus relaciones con tus hermanos, con tu prójimo? Pero a veces hacemos como que no escuchamos la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabemos que hay diferencias y sabemos que hemos ofendido, o incluso sabemos que hay un hermano que está ofendido. A lo mejor no fue mi intención, pero tú sabes eso. Y si tú sabes eso y no vas y lo resuelves, eres responsable ante Dios por eso. Soy responsable. Entonces, antes de avanzar en el camino de la fe, tengo que ver cómo estoy parado con los que están en mi familia, en la congregación, en tu casa, en tu trabajo. Primera Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea, ¿mentiroso en qué? En que dice que ama a Dios. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, nuestra relación con Dios vertical se va a manifestar en nuestras relaciones horizontales. No puedes tener una relación sana con Dios y pelearte con medio mundo. Hay algo que no está bien en tu relación con Dios. Y tienes que analizarlo. Tu relación con Dios sana va a influir en las relaciones con los demás. Y sabes que aquí tampoco Dios nos está diciendo tú tienes que esperar que el que te debe venga y te haga esto. Tú debes de perdonar. Aquí Dios le está hablando al que pecó contra el otro.
No le está diciendo al ofendido, esto es lo que tienes que exigir de los demás. Lo que Dios pide de todos, del ofendido, es perdón. Tienes que perdonar. Debo de perdonar. Pero si yo he ofendido, debo de ir y pedir perdón. Debo de tomar ese paso práctico de decir, voy y lo confieso con Dios, pero también lo confieso con la persona. Y veo la manera de restaurar esa relación que dañé por lo que hice, por lo que dije. ¿Para qué? Porque así voy a honrar a Dios y su nombre va a ser glorificado. Acuérdate, Dios quiere que en todas las cosas su nombre sea exaltado, su nombre sea glorificado. Ahora, del verso 11 al 31 es quizás una de las partes más extrañas que hay en este libro, y habla de un matrimonio contaminado, por decirlo de alguna manera. Vamos a leer todo el texto ese. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno se cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella amancillado. Esa palabra amancillado es la misma palabra contaminado que aparece antes. Ocultamente, si hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el espíritu de celos. Interesante, habla de los celos. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado o contaminado, o viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Hasta ahí vamos a dejarlo, después leemos el resto. Entonces, matrimonios contaminados. ¿Sabías que el matrimonio es importantísimo para Dios? Es importantísimo para Dios. Tristemente, hoy en día los divorcios están disparados. O sea, es una cosa que... Y tristemente también en la iglesia cristiana no hay a veces quizás tanta diferencia. Pero aquí habla de los celos. De los celos y habla específicamente del caso, de un caso hipotético, entre que un hombre sospecha que su esposa lo ha engañado. No tiene la manera de comprobarlo. O sea, no hay testigos, nadie quiere testificar, pero él sospecha de que algo pasó. Entonces, ¿qué va a hacer con esos celos? Y cuando habla de espíritu de celo, no es como vino un demonio y se apoderó de él. O sea, a veces, tristemente, eso es lo que algunos creen. Entonces, ahí es fácil, ¿ves? Es fácil echarle la culpa a Satanás y no asumir tu responsabilidad. Porque Satanás me obligó. No. Cuando habla de espíritu, es como la actitud que, o sea, reaccionó de esa manera emocionalmente. De una manera así como que con celos y todo. ¿Por qué? Porque tiene esta sospecha de que algo ha ocurrido. Y los celos son peligrosos. Los celos son peligrosos. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por asuntos de celos? Mira, vamos a Proverbios, capítulo 6. Proverbios, pues hay sabiduría, ¿ves? Y en Proverbios 6, 5 y 6 habla de matrimonio, de la mujer peligrosa, que aplica también a hombres, obviamente, pero fíjate lo que habla de los celos. Proverbios 6, 34 al 35. Dice: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Dice que los celos son el furor del hombre, y cuando hay celos, no va a perdonar, dice, en el día de la venganza. ¿Cuántas cosas? A veces uno escucha o lee en los periódicos, ¿no? O sea, estos periódicos amarillistas de aquí de la ciudad, que hay en todas partes, ¿no? Que en la colonia tanto un hombre mató por celos a su esposa. Y lo vemos, y es más común a veces de lo que imaginamos. Por un arranque, porque pensó que con el vecino y que acá y celos. Entonces aquí hay
un procedimiento que Dios establece por una sospecha que hay en contra de una mujer. Es una sospecha. No está comprobado. Dice, o sea, si hay sospecha, esto es lo que se va a hacer, dice Dios. ¿Y sabes qué? Esto es importante a los que son casados y a los que se quieren casar. No sembrar sospechas en tu esposa o en tu esposo. No siembres sospecha porque vas a cosechar dolor y desconfianza. No hagas cosas que se vean sospechosas. Dices, no tiene nada de malo, no estoy haciendo nada malo. Pero a veces hay cosas que no tienen nada de malo, pero se ven muy mal, se ven muy sospechosas. Entonces, no sé, tenemos que ser cuidadosos de no dar lugar a sospechas, porque las sospechas aquí hay un hombre que está sospechando de su esposa y está en celos y puede airarse y puede reaccionar mal y puede hacer cosas que se va a arrepentir. Entonces aquí este procedimiento es cuando hay sospecha. El adulterio, ya Dios habla del adulterio. El adulterio era castigado con la pena capital. O sea, es grave el adulterio para Dios. ¿Por qué es grave? ¿Y por qué el matrimonio es tan importante para Dios? Porque tú lees Efesios 5 y ahí te das cuenta que el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el propósito del matrimonio. Reflejar la relación que Jesús tiene con su iglesia. Entonces yo te hablo al que es casado aquí, hombre. En la manera en que tú tratas a tu esposa, en la manera en que yo trato a mi esposa, ¿es un reflejo de cómo Jesús trata a su iglesia? O sea, yo como un esposo soy un reflejo de lo que Jesús hizo por su iglesia. Ahora, mujeres, esposas, o las que quieran serlo, la manera en que tú tratas a tu esposo, ¿es la manera en que Jesús honra, o que la iglesia honra a Jesús? ¿O simplemente andas hablando mal de él y lo andas regañando delante de todos? Esa no es una manera en que la iglesia le habla a Jesús. Entonces, el matrimonio es importantísimo para Dios. Es un reflejo de esta relación eterna de Cristo y su iglesia. Pues eso es importante para Él. Él lo creó. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay un procedimiento bastante extraño, vamos a leerlo, pero básicamente el esposo trae a la esposa con el sacerdote. Pero el sacerdote no es el juez en esto, Dios es el juez. Porque hay una palabra que se repite un par de veces, que es delante de Jehová. O sea, Jehová, o sea, el Señor va a determinar si las acusaciones en contra de esta mujer son ciertas o no. El hombre tiene que traer a su esposa con el sacerdote. ¿Y sabes qué? Es importante esto porque dice que va a ser para memoria de todos. Para memoria delante de la gente. Y Dios quiere sentar un precedente. Primero, Dios está estableciendo que la relación matrimonial es sagrada para Él y que cualquier cosa que pueda manchar eso no va a quedarse así como así. O sea, el matrimonio es importante para Él. Y hay un procedimiento para cada cosa. Y entonces va a ser un testimonio para los demás, porque en el supuesto caso que la mujer haya adulterado o no, ella lo sabe. O sea, en el fondo ella sabe si lo hizo o no lo hizo. El pueblo no lo sabe todavía, pero este como que juicio oral, visible, va a ser un precedente para toda la nación, para toda la tribu, para todo el campamento, de que esto es un tema serio para Dios, el matrimonio. Es un tema serio. Ahora fíjate, verso 16 en adelante. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Imagínate, o sea, agua, así el polvo del tabernáculo. Verso 18. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda, dice recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición.
Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado o contaminado, que es la palabra que se repite, ya ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. O sea, en otras palabras, la mujer no va a poder tener hijos. Eso es la idea. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas, o entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá amén. O sea, la mujer dirá, sí, o sea, estoy de acuerdo con esto. ¿Ok? Que así sea. O sea, yo voy a decir lo que es la verdad. Y si estoy mintiendo, que se haga lo que Dios va a hacer. Dice el sacerdote, verso 23, escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Interesante, raro, ¿verdad? Muy extraño. Pero ese es el procedimiento. Ahora, interesante. En todo el registro del Antiguo Testamento, en ninguna parte hay un registro de que esto se haya hecho alguna vez. Que este procedimiento se haya aplicado, por decirlo de alguna manera. Dios está estableciendo algo en el supuesto de que esto vaya a ocurrir. Ahora, es interesante porque aquí vemos algo importante. Es un procedimiento que Dios establece para dos cosas. Es para establecer o inocencia o culpabilidad. Y si hay culpabilidad, Dios quiere hacer justicia. Pero si hay inocencia, Dios también quiere proteger a la mujer. También es un instrumento de protección a la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre en un celo puede reaccionar y hacer una tontera. ¿Ves? Realmente. Se le puede pasar la mano, puede hacer un montón de cosas. Y dicen, no. El procedimiento para tus celos no es reaccionar y agredir a tu mujer. Es traerla acá y vamos a hacer esto. Entonces es un instrumento de protección para la esposa. Porque el hombre podía hacer un montón de cosas realmente, pero Dios lo está poniendo para eso. Y no hay registro de eso. Entonces, por ejemplo, un esposo que realmente amaba a su esposa, yo creo que con un procedimiento así, lo pensaría dos veces de exponer a su esposa así. O sea, digo, pues la amo más de que quede expuesta. Y voy a perdonar, ¿ves? No voy a exponerla a un juicio así abierto y público que ella vaya a salir perjudicada. Un hombre que realmente ama a su esposa dice, no voy a exponer a mi esposa así. Ahora, si el hombre no ama a su esposa y la quiere perjudicar, pues realmente Dios va a respaldar a la mujer, porque no va a ocurrir y el hombre va a ser expuesto delante de todo el campamento de que realmente lo que él estaba diciendo no era verdad. Y la mujer va a salir libre de culpa y él va a quedar marcado como un hombre mentiroso, como alguien que realmente se dejó arrastrar quizás por qué tipo de motivaciones, pero realmente la mujer es inocente. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo con esto? Es que es importante en un matrimonio las sospechas, como decía hace un rato, de mantenernos limpios de sospechas, de mantenernos limpios de cualquier cosa que pueda dañar un matrimonio. Y sabes que a veces las cosas comienzan de una manera muy sutil. No es un tropezón a veces de un día para otro, sino que una relación matrimonial se empieza a corroer así con el tiempo. Porque empezamos a hacer cosas que están dañando esa relación. Están dañando. Y Dios dice, hay que tratar con eso, no des lugar a sospechas. Y cuando hay sospechas, hay que manejarlas de la manera en que realmente hay que manejarlas. Ahora nosotros, este procedimiento no aplica para nosotros. Pero te das cuenta de que Dios
es importante no dejar que las cosas avancen hasta un punto sin haberlas resuelto y sin haberlas enfrentado. Ahora, Dios quiere limpiar a los matrimonios que están dañados por sospechas, por celos. Dios quiere limpiar y restaurar y hacer eso. ¿Por qué? Porque la pureza dentro del matrimonio para Dios es importante. Y no me refiero simplemente a pureza como sexual, sino que me refiero a pureza de estas cosas que hacemos que dañan. Que dañan. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un reflejo de Cristo y su iglesia, esa relación. Vamos a Proverbios 6. Le dije que en Proverbios 5 y 6 hay varias cosas que Salomón escribe respecto a esto. Y sería bueno que pues todos lo leyeran. Los que están casados y los que se quieren casar. Proverbios 6. Verso 32 y 33. Algo importante a los casados. Pablo habla en Corintios de que en esa relación entre esposo y esposa, él dice, el cuerpo del esposo le pertenece a su esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece a su esposo. O sea, no entras así como que esto es mío y pues dame mi espacio. Casado no hay espacio para ti. Casados son uno, ¿ok? Somos uno. Y tú pierdes tus derechos. Y esos derechos pasan a tu esposa y los de tu esposa pasan a ti. Entonces, tenemos que, o sea, las cosas que hacemos, a veces se empiezan a quebrajar las relaciones porque queremos ser independientes y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y tienes que entender que una vez casado, la opinión de ti como mujer es, ¿qué dice tu esposo de eso? Y tú como hombre, ¿qué dice tu esposa de eso? Realmente. O sea, primero es nuestra relación con Dios, pero después es, bueno, ¿y qué onda con la mujer que Dios me dio? O con el esposo que Dios te dio como mujer. Es muy, muy importante. Hoy vivimos en una época donde queremos ser independientes y todo este rollo de tus derechos y un montón de cosas te pueden decir. Pero realmente la Biblia es como que bien, bien clara en esto. Entonces, Proverbios 6, 32 al 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Creo que la NBI lo pone, no tiene sesos. Lo pone de una manera muy gráfica. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, estás casado, yo estoy casado, tengo que pensarlo 2 veces si realmente quiero tener una relación adúltera o no, con otra mujer o con otro hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto. Porque Dios es fiel y justo para perdonarte y para perdonarme. Pero eso no quiere decir de que las consecuencias de mi pecado Dios las va a quitar. Las consecuencias pueden quedar, probablemente van a quedar. El perdón de Dios, Jesús siempre nos va a perdonar. Jesús perdonó a la mujer adúltera. Y cuando venimos a Jesús arrepentidos, encontramos perdón y misericordia y gracia. Pero la Biblia también dice que el adulterio trae consecuencias. Y que tenemos que pensarlo. Por eso dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento. Si tan solo hubiese pensado esto antes, pues sí, mijo. O sea, hay que pensarlo antes, realmente. Dice, corrompe su alma. Cuando uno comete adulterio, la Biblia dice que cuando cometes adulterio estás pecando en contra de ti mismo, contra tu propio cuerpo. Te estás dañando de una manera tremenda cuando cometes adulterio. Y Dios te puede perdonar, pero las consecuencias a lo mejor van a quedar. Y eso debiese darte miedo y hacerlo pensarte 2 veces en lo que puedas estar pensando. Dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. No es que su pecado no va a ser perdonado, pero su afrenta, lo que hizo, va a perseguirlo toda su vida. Lo que ocurrió. Proverbios 7, 21, 23.
Es que en mi trabajo esa muchacha es como que ella sí me entiende. Y empezamos así como que sutilmente, mi compañero de trabajo sí me trata como yo creo que merezco. Fíjate, verso 21. Y puedes leer el contexto después, pero fíjate, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Y ahí habla del hombre que va tras esta mujer que lo engatusa, eso es otra palabra que se usa, que lo engatusa con sus palabras. Porque así comienzan los adulterios, con suaves palabras y palabras que engatusan. Por eso hay tanto cuidado con... Y sabes que a veces tenemos intimidad con mujeres o con hombres que no son tu cónyuge verbalmente. O sea, tú le dices, quizás le puedes decir algo a una mujer, a otra mujer, y no se lo dices a tu esposa. Y tratas a una mujer, a la secretaria o a tu compañera de trabajo, a la mujer que está ahí a lo mejor distrayéndote, y la estás tratando de una manera así como que súper delicada, súper cariñoso, y eso no lo haces con tu esposa. Estás teniendo intimidad verbal con una mujer que no es tu esposa, o si eres mujer con un hombre es lo mismo. Y así comienza. Ahí hay que poner alto. Dice, no, yo sí lo puedo manejar. ¿Sabes cuántos hombres pensaban eso? Yo sí lo puedo manejar, o mujeres. Fue su acabose, porque pensaron de que se podían salir del asunto. Tenemos que huir cuando se puede. Tenemos que huir de la tentación cuando está a la salida. Dios siempre nos da la salida. Y sabes que la confesión es necesaria. La confesión es necesaria. ¿Eso significa que si he cometido adulterio, tengo que confesarlo a mi esposa? Sí. ¿O a tu esposo? Sí. Confesar a Dios y confesar a tu esposa. Es confesión. Dios está diciendo que tenemos que confesar. Que tenemos que confesárselo a Él, tenemos que confesar al otro, restaurar lo que está roto y reconocerlo. Pero no nos gusta reconocer las cosas, ¿verdad? No nos gusta reconocer y nos cuesta un mundo decir, reconozco que fallé, pero tú, y siempre el pero tú. ¿Ves? Y son pretextos, son excusas que tenemos con Dios. La mujer adúltera encontró perdón, pero ¿qué le dice Jesús? Vete y no peques más. Jesús la perdonó. Y sabes que ese proceso estaba viciado desde un comienzo, porque no trajeron al hombre. El hombre, la ley decía, tienen que traer a los dos, y los dos tienen que morir apedreados. Pero solo trajeron a la mujer, probablemente porque el hombre quizás era un cuate de alguno de los que lo llevaron a la mujer. Y Jesús fue, claro, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y se quedó el único que podía tirar la piedra, Jesús. Y no la tiró, porque dio gracia y misericordia. Dios nos perdona, ¿ves? Pero tenemos que tener claro esto tan importante si estás casado. Y si te quieres casar, un consejo. Cuando estás casado, tus mejores amigos del sexo opuesto se terminan. No hay lugar para mejor. Si yo soy hombre y me caso, no hay mejores amigas aparte de mi esposa. No deben haber. Eso es sembrar sospechas. Y eso va a dar fruto más adelante que va a ser amargo para ti. Y a la inversa, igual, mujeres, mejores amigos hombres se acaban cuando te casas. Evítate problemas, evita darle lugar a Satanás. Es bien astuto. Y él siembra sospechas en la gente. Entonces, ahí está. Jesús dijo, ¿se acuerdan cuando le lavó los pies a los discípulos? Dice, ustedes ya son limpios, pero les voy a limpiar los pies. ¿Ves? Hemos sido limpiados por Jesús en su muerte, en la cruz.
Él pagó nuestros pecados, limpió nuestra vida. Pero dice, tienen que ser limpiados sus pies. Y mientras caminemos en esta vida, aunque nuestra relación ha sido reconciliada con Dios, ahí nos ensuciamos y pecamos. Y todos los días pecamos porque estamos en este mundo. Pero aún así Jesús viene y nos lava los pies y nos limpia y nos perdona. Pero tenemos que venir a Él para ser limpios. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Aquí está el manual para que tus relaciones, para que tu matrimonio, para que tu vida pueda ser una vida que glorifica a Dios. Aquí está. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estas cosas que son importantes para ti. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a tomar en serio lo que tú nos dices, a no creernos como que nunca vamos a caer. De hecho, hay una advertencia para el que cree estar firme. Entonces, Señor, ayúdanos a no descuidarnos jamás. A los que estamos casados, Señor, a poner a nuestros esposos y esposas en el lugar donde tú les has puesto, al lado de nosotros. Y que nada, Señor, se interponga en una relación. Y, Señor, los que se quieren casar, que entiendan la gran responsabilidad que significa el matrimonio. Que puedan entrar sin esa mentira de pensar que hay una puerta de escapatoria atrás en el patio que se llama divorcio. No podemos entrar al matrimonio pensando que hay un camino de salida. Entonces, Señor, afirma a los que estamos casados, afírmanos, Señor. A los que están solteros, Señor, pues guárdalos irreprensibles. Señor, y si hay relaciones que están rotas, si hay matrimonios que están quebrados, restáuralos tú para tu gloria. Tú eres más que fiel y más que increíble para donde hay muerte, traer vida otra vez. ¿Y cuántos matrimonios hemos visto que tú de una manera sobrenatural has traído vida nuevamente? Y hay muchos otros que no, Señor. No entendemos y no sabemos todo, pero oramos por ellos. Entonces, Señor, gracias por tu palabra, gracias por quien tú eres, porque eres un Dios santo que nos permite acercarnos ahora a ti a través de Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote. Gracias, Señor, te damos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.